Jaime Lorente, mil gracias por hacer un huequito en la agenda apretadísima que tienes y pasar por bambalina. ¿Eres de los actores a los que les gusta la promoción? Es decir, hablar de los trabajos que uno hace, que es un poco distinto a trabajar en ellos. Siempre, bueno, depende un poquito del vínculo con el proyecto y de lo orgulloso que se esté, ¿no? Pero en esta ocasión me apetece mucho hacer promoción y hablar de Hamburgo. Bueno, haces en Hamburgo, haces de Germán. Hamburgo es la película de Lino Escalera, que se estrena este viernes. Es un personaje que dentro de su rudeza es un personaje bastante tierno. ¿Cómo te embarcaste en este proyecto? ¿Qué es lo que te atrajo? Pues mira, principalmente yo recuerdo haber ido a los cines a ver la ópera prima de Lino, que me fascinó. Y cuando me pasaron la prueba para este personaje, bicheando quién iba a ser el director, enseguida dije, esto lo tengo que hacer como sea. Y luego me pareció un grandísimo guión y ya el contacto con Lino fue espectacular. ¿Cómo preparaste Germán? ¿Te inspiraste en algún otro papel? ¿Cómo construiste ese Pues mira, personaje? fue un proceso de ensayo súper intenso y muy meticuloso. Ensayamos muchísimo porque además rodamos en 16 y eso exigía estar muy en foco. Entonces fue un trabajo de descubrir absolutamente al personaje, de composición desde cero y de, entre Lino y yo, los compañeros, ver qué Germán surgía. ¿Y cómo lo definirías tú? Bueno, es un personaje en continua huida. Estoy viendo su pasado, de él mismo, pero en esa huida se da de bruces con el pasado del que huye, ¿no? Porque vuelve a los lugares que habitó cuando él estaba muy mal. Es un adicto, ¿no? Y al final escapa de la vida que tiene para intentar liberarse de esa enfermedad, pero por necesidad vuelve a encontrarse con Cacho, en este caso, que lo interpreta Roger Casamayor. Sí, estupendamente. También, y ahí nace el drama. Sí, es un perdedor también, ¿no? Sí, es un desahuciado, ¿no? Sí, claro, que le dicen, tú lo que pasa es que tienes muy mala suerte, ¿no? Efectivamente. En una película con un tema tan duro, que es la trata de blancas, ¿no? Y tan oscura, en un rodaje así, ¿hay un respiro o hay tan poco tiempo y se está tan metido en la atmósfera que no hay tiempo para la distensión? ¿Cómo lo tomáis? Sí que es verdad que fue un rodaje muy intenso, pero también muy liberador. A pesar del tema, es un tema complicadísimo, creo que todo el mundo lo enfrentamos con muchísimo respeto y eso hacía que la energía fuese muy positiva, ¿no? Y que sintiésemos mucho respeto del equipo y pusieron las cosas fáciles. ¿Había algún tipo de asesoría, de documentación sobre este tipo de mafias en España? Sí. Esta transcurre en la Costa del Sol, pero... Lino hizo un trabajo de investigación brutal y nos puso en conocimiento de todo el trabajo previo que había hecho. Y la verdad es que nos ayudó mucho primero a entender la gravedad del asunto, porque hay muchos temas que desconocemos y muchos puntos que están ocultos que son terribles, ¿no? Y nos ayudó mucho a intentar hacer la película con mucho respeto. ¿Sale distinto de una película así? Yo creo que sí, que en muchos sentidos, ¿no? Introducirte en un lugar tan terrible, tan trágico y tan difícil para tantas personas, al final te hace empatizar de una manera especial. ¿Eres de los actores que dejan atrás a los personajes o algo se queda con uno siempre? Bueno, yo creo que más que llevar a cuestas el personaje, uno descubre cosas del mismo a través del personaje y esas las mantiene siempre. Sí. Que no se pueden decir. Que no se pueden decir, claro. ¿Cómo surgió tu vocación de actor? ¿Recuerdas algún momento que dijeras, quiero dedicarme a esto? Fue en el colegio, porque yo era un chaval muy despistado. Yo lo convencional siempre me aburría un poquito. No era muy buen estudiante, pero tuve la suerte de tener dos profesores del colegio, uno que era Carlos de Física y Química y Carmen Gil de Inglés, que montaron una compañía de teatro en el colegio. Y de repente encontré ahí una validez increíble y algo que me apasionaba cuando en clase pues no me apasionaba nada. Y ahí lo descubrí. Sí. Estudiaste en Murcia, de donde eres, ¿no? Te formaste ahí. Yo supongo que el salto a Madrid sería natural y que tuviste una familia comprensiva con esa vocación. Sí, tuve muchísima suerte en eso, porque mis padres me apoyaron siempre desde el principio. Sí que quería estudiar en Murcia porque tienen una escuela de arte dramático estupenda y tenía claro que cuando terminase me venía a Madrid, y así fue.
Bueno, y nada más empezar a trabajar, digamos, Denver, La Casa de Papel y una explosión. ¿Alguno de vosotros os esperabais lo que llegó a ser aquello? Lo que es todavía, porque claro, esto de las plataformas ahí está a disposición de todos, ¿no? Claro. Absolutamente inesperado. Sí que es verdad que el rodaje de las primeras temporadas fue muy mágico y formamos una familia increíble. Sentíamos que estábamos haciendo algo grande, pero por el amor que le poníamos. Pero a lo que ha llegado nada imposible de imaginar. Imposible. Muy deseado, por una parte, pero inimaginable. ¿Hay algo malo de la fama? ¿La llevas bien? ¿Hay algo malo? Pues depende de cómo la gestiones. Creo que es difícil porque uno se puede formar como actor más o menos, pero formarte para ser una persona que está en continua exhibición, nadie te forma. Entonces creo que no es que tenga cosas malas, es que puede hacer que tú le des pie a cosas malas, ¿no? O mal gestionadas y... Bueno, es que es difícil. ¿Tú cómo lo llevas? Bien, ahora estoy en un momento de reconciliación con todo eso. Sí que es verdad que lo he pasado mal porque mi vida pegó un giro de 180 grados y me costaba mucho gestionar las cosas en mi día a día. Quería como más normalidad, ¿no? Pero ahora, no sé, siento que ese trabajo me ha dado mucho, que también hay un feedback con la gente súper positivo, que estoy agradecido. ¿Influye la paternidad en ese tipo de cambios de sentimiento? Porque en el caso de las mujeres me parece más obvio y hemos hablado aquí muchas veces con artistas que han venido de la maternidad, pero no se suele tratar este tema con los chicos. Pues principalmente como ser humano te afecta mucho. Yo recuerdo el nacimiento de mi hija que de repente me convertí en una persona súper sensible, o sea, me emocionaba por casi cualquier cosa. Entonces veo todo desde otro lugar y eso... Para mí, yo actor, sí que es beneficioso, ¿no? ¿Y qué es lo peor de la profesión? ¿Qué es lo que peor llevas? O no lo que peor de la profesión, sino lo que peor llevas tú. Pues siempre hay como... Yo tengo la sensación siempre de ser un impostor, ¿no? De conquistar lugares que no me pertenecen, de convivir con una incertidumbre continua, no sé, tengo muy poco amor propio, ¿no? Tiene un amigo que decía, los actores son gente con mucho ego y una autoestima por el suelo. Y coincido un poco con eso. Es interesante lo que cuentas porque después no has parado de trabajar, no paras de trabajar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los personajes como Ángel Cristo, que es un personaje que existió. Yo no sé a la hora de construirlo si es más difícil o menos difícil que un personaje de ficción. Pues fíjate, yo siempre digo que depende de cómo esté construido el guión. O sea, creo que al final el trabajo principal del actor es darle vida a un guión. Cuando el guión está bien escrito, está bien apuntado, es mucho más sencillo. También hay que intentar no despistarse mucho porque a veces queremos hacer casi trabajos documentales, ¿no? de personajes. Y sí que es verdad que yo en este caso, en el caso de Ángel Cristo, fue prioritario absoluto el trabajo de guión y de respeto hacia el texto que habían construido y todo lo que venía de la figura de Ángel Cristo que estuviese a favor del guión que habían construido, pues lo fue incorporando. Ya. Y también has hecho teatro. Sí, mucho. No sé si esta es una pregunta de a qué hijo quieres más, en qué medio te sientes mejor y más cómodo, si en el teatro, en el cine, en la televisión, y qué es lo que da cada uno de ellos. Pues a ver, el teatro ha sido mi gran pasión, el veneno del teatro fue el que me atrajo a esta profesión y le tengo un cariño muy especial. Sí que es verdad que he hecho mucha ficción y me he enamorado muchísimo de ella, pero si me dan a elegir diría que el mejor proyecto. Yo creo que el guión que más me emocionase... Creo que la forma de trabajar, por mucho que se diga que es muy diferente, al final el origen de uno mismo es muy similar, ¿no? Sí que es verdad que a nivel técnico hay unas diferencias súper claras que uno tiene que aprender y saber llevarlas a cabo, pero no podía elegir. Uh-huh. Y también has escrito, ¿verdad? No sé si es algo que hagas cotidianamente o surgió así publicar aquel libro de poemas, ¿no? Yo he escrito desde muy pequeñito. De hecho, ese libro de poemas que no está puesto porque no me quería justificar, pero casi todos son poemas que escribí en mi época de primaria y de la ESO, o sea, cuando era muy pequeño. Me quise hacer ese regalo. Sí que es verdad que en esa etapa escribía muchísimo más, ahora no tanto.
O sea, yo recuerdo esa etapa de sentarme a escribir y de pasarme las clases escribiendo poesía, pero ahora ya no, eso lo he perdido un poco. De vez en cuando me viene algo, cojo las notas del móvil y va. Pero si no, no. Y sobre personajes también, has hecho personajes históricos, es que has hecho de todo y haces de todo, ¿no? Como el Cid. Y en estos días leía justo que se va a hacer la serie de Carlota, Carlota de Habsburgo, la emperatriz de México, y tú vas a interpretar a Maximiliano de Habsburgo. ¿Cómo puedes hablar de ese proyecto? Mira, no puedo decir absolutamente nada. Me tienen completamente vetado. Pero cuando estemos más adelante vuelvo y hablamos de eso. Porque me encanta. Yo supongo que te recomendarán, y si no te lo recomiendo yo, que leas Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que es la gran novela sobre Carlota y Maximiliano. Es que es un historión, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Y Maximiliano acaba trágicamente fusilado, ¿no? O no, porque otras teorías dicen que se escapó, ¿no? Bueno, otras teorías. Es interesante eso. Bueno, pues Jaime Lorente, te deseo toda la suerte del mundo, que ya la tienes en realidad, y que Hamburgo sea un éxito y sigan los proyectos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, un placer.